temperatura actual y una máxima pronosticada para hoy que llegará hasta los 29, según nos dice el Servicio Meteorológico Nacional. Y vamos a hablar de un tema muy vinculado con el verano, vamos a hablar del trabajo de los guardavidas de Río, que ya se viene desarrollando desde el pasado mes de diciembre en nuestra ciudad, y que su custodia de la gente que va al río es verdaderamente muy importante de cara a preservar su seguridad y evitar circunstancias que traigan después aparejados dolores de cabeza. Y sobre este tema vamos a ir en busca del contacto con nuestro móvil. Gaby, estoy contigo. Nosotros estamos con Sebastián Bugliotti porque nos va a contar cómo están trabajando en este momento los bomberos voluntarios desde el momento en que comenzó a funcionar y hacer los salvatajes en cada uno de los balnearios. Te agradecemos, Sebastián, que estés aquí, que nos cuentes un poco cuál es la tarea que están teniendo este verano los guardavidas. Bueno, primero que nada, buen día para todos y para todas. En principio, bueno, para ir comentándoles un poco, nosotros ya hemos atravesado todo lo que tiene que ver con enero. El Cuerpo Guardavida viene desplegado desde el 15 de diciembre hasta la fecha. Afortunadamente, a partir, digamos, de un trabajo fuerte que hemos hecho desde el municipio, no solamente desde los espacios de capacitación e información que han permitido que los guardavidas puedan de alguna manera desplegarse dentro del contexto del profesionalismo y activar protocolos de prevención, nos han permitido que tengamos, digamos, hasta el momento una situación bastante controlada. Si bien es cierto que nosotros a diario tenemos situaciones que tienen que ver con asistencia, situaciones que tienen que ver con rescate, muchas veces rescates múltiples, es decir, rescates dobles, hemos tenido situaciones en donde trabajamos muchas veces con infantes por descuidos de algún adulto tal vez, y vuelvo a repetir, asistencias que muchas veces van en el contexto de puede ser alguna laceración que se puede dar por algún espacio o por alguna característica demográfica del balneario. Pero lo cierto y lo concreto es que hoy por hoy podemos decir de que el cuerpo de guardavidas, de manera complementaria con diferentes áreas en concreto, nosotros trabajamos inclusive con un despliegue, con una logística diario que nos permite ir trasladando, por ejemplo, tecnología de punta, por decirlo de alguna forma, con lo que tiene que ver con el traslado del diafragma, con el DEA, que tiene que con el desfibrilador externo automático. Que tiene que ver también muchas veces con placas de Raki, trabajamos con AMBU, tenemos afortunadamente el apoyo del municipio en ese sentido que nos ha permitido hacer uso y materializar estos elementos que para nosotros son de vital importancia. Sebastián, y vos decías que tenías como, los guardavidas tenían como acciones permanentes y que los infantes tenían mucho que ver. También hubo un rescate, digamos, lo estábamos recordando hace un ratito nada más, hubo una persona que tuvo un inconveniente cardíaco y si bien le hicieron los primeros, las primeras reacciones, los primeros salvatajes, finalmente falleció por esta cuestión cardíaca en Playas de Oro. ¿Cómo fue esa situación? Esa situación en particular, lamentablemente el señor se encontraba a la vera del río, digamos, estaba almorzando ahí en Playas de Oro, bueno, y según trascendieron la información que nos pudieron comentar, los servicios de emergencia que hicieron la segunda atención, ya venía, digamos, con un registro cardiopatológico que evidentemente complicó su situación. Lo cierto, lo concreto, bueno, es que en este sentido el Cuerpo Guardavidas actuó profesionalmente de una manera prácticamente intachable, porque la atención fue prácticamente en segundos y empezaron todo lo que tiene que ver con la maniobra de RCP. Otros casos como este no han habido. Este creo que debe ser el único que se ha destacado, digamos, donde tuvieron participación. En el contexto del balneario es el único caso, Después te vuelvo a repetir, como te digo, nosotros a diario estamos teniendo aproximadamente por puesto, por decirte de alguna manera, cerca de 3 o 4 rescates por día. Por puesto, ¿cuántos puestos son? Y nosotros tenemos 9 puestos. Tenemos 9 puestos y de esos puestos tenemos también desplegados satélites, es decir, el cuerpo de guardavidas está distribuido estratégicamente en puntos donde nosotros conocemos que son situaciones de riesgo. Perfecto. Y ustedes arrancaron el 15 de diciembre, se extiende la temporada, digamos, los 90 días hasta el 15 de marzo, pero además del cuerpo a la vera del río San Antonio, están distribuidos en otras comunas también a pedido de ellas y en piletas, ¿no?
Nosotros, o sea, el cuerpo de guardavidas de la Municipalidad de Carlos Paz, por supuesto, siempre abarca los balnearios que están dentro de la región municipal, comenzando desde Sol y Río, Ensenadas, Fantasio, lo que es Diquecito. Y en esos mismos balnearios, dentro de la extensión que tiene cada uno de ellos, vamos distribuyendo todo el cuerpo de guardavidas, ¿no? Para darte un ejemplo en concreto, Playa de Oro, nosotros generalmente cuando abrimos tenemos la torre, pero después de la torre inmediatamente abrimos en un espacio que se llama Piletón, que le decimos nosotros, que es un espacio que asume o digamos tiene ciertas características que pueden ser una situación de riesgo en particular. Lo mismo ocurre con el Fantasio, que en el Fantasio si bien es un solo balneario, pero nosotros lo agarramos de norte a sur o de sur a norte, si se quiere en este sentido, distribuyendo, vuelvo a repetir, estratégicamente a todos los guardavidas en un intento de proteger al vecino. ¿Me decías cuánto eran en total del cuerpo de guardavidas de la municipalidad? Nosotros somos 36 guardavidas actualmente. De los que todos han graduado o han hecho el curso durante el año pasado y han recibido su certificación, y de ese curso creo que eran muchos más, ¿no? Nosotros tuvimos este año particularmente 180 inscriptos, de los cuales 180 inscriptos a través de un proceso no quiero decir de selección, pero sí un proceso en este caso donde se evalúan condiciones psicofísicas del sujeto. Algunos van quedando en el camino, pero lo cierto que de los prácticamente 90 aspirantes que quedaron este año, particularmente, 36 ingresaron. Después el resto se va desplegando y va trabajando todo en partes que tiene que ver con el privado, por ejemplo, cubriendo áreas de pileta o cubriendo balnearios aledaños como puede ser Cabalango o San Antonio. Algunos de esos lugares, digamos, que no pertenecen en este caso al municipio, pero sí van trabajando en municipios paralelos o en hoteles, en diferentes espacios o espejos de agua. Paulo, te estamos escuchando. Perfecto. Sebastián, ¿cómo estás? Buen día. Escuchándote atentamente Buen día. En tu relato, la pregunta es, de la cantidad de asistencias que hacen ustedes, en la mayoría de los casos responden a que son inconductas de la gente, o sea, de previas advertencias y a que así todo la gente no responde o que se tira de lugares que no corresponde, o estas asistencias tienen que ver con accidentes típicos que se pueden dar en el curso del río? Afortunadamente hoy podemos decir nosotros de que la población que nos visita, que digamos que tiene, o sea, todo lo que tiene que ver con el sector del turismo, inclusive con el vecino nuestro, en este caso concreto, asume muchas veces la responsabilidad que implica estar en un espejo de agua como el balneario. Entonces, lo que pretendo decirte en este sentido es que muchas veces las asistencias que tenemos son asistencias que están, digamos, que vienen por valor añadido, porque el espacio es distinto, porque muchas veces se producen cortes, se producen laceraciones con las piedras, o porque por ahí la persona desconocía el espacio. Inclusive los rescates que se dan en el agua, muchas veces tenemos personas, y lo vemos, y esto es algo que hemos notado este año particularmente, de que la persona se acerca a hablar con el cuerpo de guardavidas, que lo entiende como una figura importante en este sentido, y si bien a pesar de las indicaciones, muchas veces la persona pasa, y bueno, ustedes saben, y siempre digo lo mismo, desde el punto de vista demográfico el río cambia. Claro. Lo que puede ser playito en un momento, de golpe se produce un pozo y la gente se tropieza y se asusta. Pero para responder tu pregunta en concreto, la mayoría de las asistencias tiene que ver con cuestiones que vienen, digamos, asociadas al espacio. Bien. Y respecto de eso, ¿a quién le cuesta más respetar las normas? Digo, uno imagina inicialmente que a los chicos, ¿no? Y no al grande, pero a veces nos encontramos con respuestas que son sorpresivas. Nosotros hemos notado a lo largo del tiempo, inclusive esto tiene que ver con una respuesta de valor estadístico que se viene dando a lo largo de los últimos 3 años, que siempre mencionamos esto, una de las situaciones o las poblaciones de riesgo suelen ser muchas veces los infantes, por la razón de que a veces con la intervención de las tecnologías de la información y la comunicación, más concretamente celulares y redes sociales, a veces los adultos pierden de vista al niño o a la niña, entonces a veces se pone en situación de riesgo. Pero curiosamente hemos notado también muchos adultos que por ahí no entienden la dinámica del río en este caso, y más tomando en cuenta de que hemos tenido en los últimos días crecientes. Si bien la última creciente que hemos tenido ayer ha sido baja, básicamente la punta creciente más alta la tuvimos en Sol y Río de 1,20 m aproximadamente, y ya para ayer ya estaba bastante bajo. Pero a veces la persona asume ciertos riesgos, quizá por desconocimiento,
o quizás porque confía en las habilidades técnicas que puede tener a la hora de sobrevivir o nadar, por decirlo de alguna manera, y a veces esto, bueno, trasciende en un error y evidentemente se coloca en situación de riesgo, pero la situación es muy variable. Nosotros antes, vuelvo a repetir lo que te decía al comienzo, nuestra población de riesgo podría llegar a haber sido el niño o el adulto mayor, Claro. a veces que el espacio es complicado para los desplazamientos, pero después nos encontramos que hay adultos que también están en la misma condición. ¿Y esas asistencias, Sebastián, tienen que ver fundamentalmente con turistas o también con lugareños que creen saber en el lugar donde están, pero que se encuentran con sorpresas? No, es distribuido, porque encontramos con turistas, muchos, por ejemplo, hemos tenido muchos turistas, asistencias con muchos turistas, eso es cierto, pero también nos encontramos con personas por ahí que vienen quizás, por poner un ejemplo, con un calzado inadecuado, pisaron mal y bueno, trastabillan, se raspan, se cortan con alguna piedra, o muchas veces nos encontramos, que esto es algo que también que hay que señalar, que si bien no es en la gran mayoría de las veces, pero sí tenemos a veces turistas por ahí, por ejemplo, que dejan residuos en el balneario, que eso es algo que nosotros trabajamos fuertemente con el cuerpo de guardavidas, no solamente desde el punto de vista estético, sino también para poder reducir cualquier tipo de lesión que se pueda llegar a dar, como por ejemplo vidrios, algún elemento cortante, ¿me explico? Entonces, tenemos turistas que se lesionan también en este sentido, que se laceran en este contexto, pero también tenemos lugareños. Bien. Lo último que te pregunto, no sé si tuviste la oportunidad, y sacándote de Carlos Paz, de ver imágenes que se viralizaron en los últimos días respecto al accionar de un guardavida en la costa, en Gesell, si yo mal no recuerdo, respecto a salvar a alguien que estaba en una situación extrema. No sé si tuviste la oportunidad de ver el video, Sebastián. Tuve la oportunidad, sí, tuve la oportunidad de verlo. ¿Qué sensación te quedó, vos como guardavidas? Bueno, en primera instancia, en mi caso particular, el análisis tiene que ver siempre, o trato por tomarlo desde un lugar neutral. Lo primero que analizo tiene que ver con el contexto, lo primero que tenemos que pensar, a mi manera de ver las cosas, es primero que es un video. Sí. Eso significa que está desprovisto del análisis, entonces no entendemos el análisis que el guardavidas ha hecho en ese momento. Muchas veces el guardavidas... o nuestro primer encuentro como guardavidas tiene que ver en una fracción de segundo hacer un análisis que nos permite entender si nosotros estamos también en situación de riesgo. Esto no quiere decir de que nosotros no tengamos que rescatar Claro. o que yo puedo tomar la decisión de decir no, esto no lo voy a hacer porque me pone en situación de riesgo a mí, sino que por ahí en este análisis que te estoy planteando, quizás lo que tenemos que hacer en algunas oportunidades es tratar de evaluar cuál es la estrategia más segura para poder ingresar. Y quizás el video, en este caso concreto, está tomando en una fracción de segundos ese análisis, un momento en particular que quizás el guardavida está tratando de prever, un momento en particular. Consideremos que el mar también es un espejo de agua bastante agresivo. En el video yo recuerdo de que estaba muy picado, sí, por lo tanto hay bloques de agua que se mueven y que quizás si el guardavida hubiera entrado al agua también entra en situación de riesgo. Siempre recordando que en el instante que el guardavida toma contacto con el agua ya somos dos las posibles víctimas. Es por esta razón que la capacitación tiene que ver no solamente con atender la situación de la persona que está en situación de ahogamiento, por decirlo de alguna manera, sino también de qué forma voy a sobrevivir yo cuando tome el agua, cuando tome contacto con el agua. Por eso que, vuelvo a repetir, el video es especial en este contexto particular, pero está desprovisto quizás de la información más precisa o la información acabada que nosotros como guardavida tomamos en una fracción de tiempo, o el análisis que se hace del espacio, de cuál es la estrategia más correcta, de cuál es la distancia que tengo que tomar, cuáles son los elementos que tengo a disposición, ya sea torpedos, uncho, es decir, no quisiera otorgar un juicio de valor porque desconozco totalmente el contexto. Bien, bueno, pero es muy interesante contar con una opinión, digo, de un profesional y de alguien que toma decisiones permanentemente. Me quedo con esto que decís vos, ¿no? El momento justo, el instante justo y todo lo que hay que analizar para tomar las decisiones, en qué momento está el riesgo, en qué momento hay que meterse al agua y en qué momento se produce ese salvataje, ¿no? Todo esto tiene que ver con la capacitación y con el saber. Sin lugar a dudas, por eso que nosotros desde el municipio insistimos tanto fuertemente con la capacitación. Tenemos el apoyo, por supuesto, de la Universidad Nacional de Córdoba, desde la Municipalidad de Villa Carlos Paz, a través del convenio Universidad Popular, que nos ha permitido a lo largo del tiempo articular con un programa que engloba contenidos desde el punto de vista teórico, contenidos desde el punto de vista práctico, contenidos que son actualizados, porque evidentemente esto año a año se van actualizando, hay investigaciones que van reivindicando un poco la función, que van tratando de atender situaciones que son de tiempo, porque para nosotros el tiempo es la roca elemental para todo lo que hacemos.
Entonces, en este sentido, vuelvo a reivindicar la formación en concreto, la Bien. capacitación en concreto. Nosotros desde Carlos Paz tenemos, tal vez sin miedo a equivocarme, una de las capacitaciones más fuertes que existen a nivel nacional, sin lugar a dudas, por la razón de que trabajamos durante meses creando contenido, desarrollando contenidos y trabajando fuertemente con los aspirantes, por supuesto, desde el marco teórico como también desde el marco práctico. Exacto. Sebastián, muchísimas gracias por acercarte a nuestro móvil, a nuestra convocatoria para conversar sobre estos temas y felicitaciones por el trabajo que hacen, que es verdaderamente muy, pero muy importante. Un abrazo, gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias, Gaby, nos encontramos al mediodía ya contigo. Hasta luego. Hasta luego.